La historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y lo que hemos denominado charlas malvineras, porque nos tomamos el tiempo aquí en el estudio de conversar con los protagonistas, también con investigadores o gente que está relacionada a la causa Malvinas, pero la verdad que esta temporada venimos charlando exclusivamente, por lo menos en lo que es charlas malvineras con combatientes. Y hoy tenemos el lujo y el honor de que nos visite Remo Omar Buzón. Él en 1982 era teniente de navío, aviador naval, retirado como capitán de corbeta. A Omar, que así me lo presentaron él, tengo el lujo, lo voy a mostrar, porque él tiene un libro, Remo Omar Buzón, antes, durante y después de Malvinas, que escribió un gran amigo y además alguien a quien admiro mucho porque no solo sus laburos son muy profesionales, sino que tiene una pluma que cuando lees algo de Juan Terranova te atrapa y lo lees muy fácil. Es algo que admiro muchísimo de Juan, de todos los libros que he leído de él. Vamos a saludar al invitado. ¿Cómo estás, Omar? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Encantado, Juan. Y muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un lujo que estés aquí para conocer tu historia y también lo que quieras plantear, que es el espacio que le abrimos a ustedes. Omar, antes de irnos a 1982, vos sos aviador naval, ¿no? Si bien en tu libro está, pero quienes nos están escuchando no conocen tu historia. Yo tengo la ventaja de haber leído el libro, que contás ahí cómo vas eligiendo la carrera. Pero vos primero entrás a la Armada. Uno dice, bueno, buques, te gusta el mar, etcétera. Y terminás de aviador. A ver, contanos ese clic. La parte de personal. Lo que vos quieras, sí, personal tuya, dale, claro. No, yo entré a los 15 años, se me despertó a raíz de un aviso que vi en el diario, ingresé a la Escuela Naval Militar. ¿No tenía familia militar? No tenía nadie en la Marina. Y mi padre era el administrador del ferrocarril Urquiza en ese momento. Y entrerrianos, una familia muy amplia, eran 14 hermanos. Yo nací en Nogoyá. Y te iba a decir eso, porque no se escucha mucho en Entre Ríos. Sí, yo nací. Sí, cuando vi la presentación de la radio. Y bueno, yo nací y al año ya vivía en Villa Devoto, donde viví en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires. Pero por razones de trabajo mi padre. Pero yo tenía ganas de irme de mi casa, no sé por qué diablos quería ir a hacer algo. Y cuando vi lo de la Escuela Naval, la Marina, los barcos, qué sé yo, y bueno, le dije a mi padre tiene una vida media dura, había hecho 3 años de conscripción en la Armada, porque evidentemente algo hizo mal y en lugar de 2 años, claro. Tuvo 3 años. Y no le gustaba mucho, pero bueno. Pero hizo todo lo posible, me consiguió contactos, el almirante en ese momento, el almirante Manrique y su hermano, fueron los que me presentaron, porque había que en ese momento ingresar a la Armada no era fácil, se presentaba mucha gente. Tenías que tener un padrino, ¿no? Había que tener, nos tenían que presentar oficiales superiores, claro, por lo menos. Y bueno, y el tema es que tenía que tener 5º año aprobado, yo estaba empezando a cursar 4º año. Bueno, cursé 4º año, me preparé del examen de todas las materias de 5º, me iba a la noche a estudiar para preparar el examen de la Escuela Naval, y ahí se dio todo, hice todo, y sobre 2.500 que se presentaron, entre 8º, creo, por ahí. Y bueno, y me entré en la Marina, pero siempre con mi tema era los barcos. Y hice los 4 años de Escuela Naval, el último año en la Fragata Libertad, que duraba en aquel momento, los viajes duraban 11 meses. Y cuando vuelvo, ahí me entero que mi noviecita, la cual éramos vecinos, nos criamos juntos desde 2 años, nuestros padres eran socios, vivíamos así pegadas, las casas pegadas, unidas por atrás, y que ahí me entero que en 2 meses nos casamos. Y yo sí, las cartas que me había escrito, 35 cartas, pero yo en los puertos no tenía tiempo de leer cartas y no había leído nada. No me había vos mientras estabas embarcado te escribía cartas, te llegaban que iba todo el casamiento. Pero yo claro, nunca había tenido nada, porque el padre era militar, era coronel retirado del ejército. Y bueno, yo lo único que quería es seguir navegando en los buques y quería seguir visitando puertos, y la vida de la Marina me apasionaba. Y bueno, y ahí
Al día siguiente nos presentamos en la fragata para que nos den los destinos. Y ahí primero dicen, ¿quiénes son voluntarios para ser aviadores navales? Yo más o menos me enteré ahí que la Marina tenía aviones. Yo me metí en la Marina por No sabías nada de ahí no, sobre esto. Y bueno, y pregunté y me dijeron 3 condiciones. Un examen médico muy importante en el Hospital Naval, 2 años, casi 2 años en la Escuela de Aviación Naval, que es muchísimo más dura que la Escuela Naval, cosa que es muy cierta. Hay muchas películas que ven esas películas Reto al Destino, y demás, que les exigen mucho. Les exigen demasiado. Hacen todo lo posible para que uno se quiebre, renuncie. uno se enoje. Claro, cuando uno se enoja, quiebre, lo echan, porque el piloto tiene que ser un tipo aplomado, que incendia el motor izquierdo y que dice el manual, no ha de volverse loco. Bueno, eso es lo que busca. Yo después hice lo mismo con otros, ¿no? Claro. Pero bueno. Y la tercera condición es que había que ser soltero. Y ahí me vino la vocación de golpe. Y estaba tan desesperado por no casarme, creo que salí primero del curso de aviador. Y así me hice aviador. Primero en el curso de aviador. Sí. Y estamos hablando principios de la década del 70. En el año 70 sí hice la Escuela de Aviación Naval. Y en el 71 empecé a volar la escuadrilla de helicópteros. No había todavía una escuadrilla formada así orgánicamente, sino que era un medio de escuadrilla. Todo lo que sobraba en la aviación naval iba a ese hangar. Claro. Y yo, mi instructor, Basilio Pertiné, fue mi instructor en la escuela, me dijo que yo tenía muchas condiciones y que no hacía lo que hacían todos los jóvenes cuando se recibían, que pedían ir a la primera de ataque, la segunda de ataque. En ese momento, 20 años, uno quiere volar aviones de combate, acrobacia, todas esas cosas. Y me dice, anda ahí, que ahí... Bueno, y fui ahí, la verdad, y todos volábamos, éramos medios piratas, teníamos comandantes unos personajes. Y la verdad que tuvimos muchas oportunidades de volar de todo. Y ahí había 2 helicópteros Sikorsky viejos, así, antiguos, motor a explosión. Yo me enganché con eso. Empecé a recibir las revistas de Approach, la revista oficial de la aviación naval americana. En ese momento había muchos artículos sobre los helicópteros de combate en Vietnam. Me enganché mucho con el tema helicópteros, la verdad, y empecé a traducir los artículos que leía en la revista Approach y los pegaba en la sala de prevuelo de todos los hangares de Espora, donde está el fuerte de aviación naval allá en Bahía Blanca. Y un día me llamaron del comando de aviación naval, un almirante, para preguntarme yo por qué hacía todo esto. Tenía todos mis fotocopias ahí en el escritorio. Y yo, mire, porque me parece que los helicópteros sirven para algo más que para llevar papas al portaaviones. Creo que esa fue mi respuesta, que me miró medio raro. Y claro, pues nuestra misión operativa era llevar cosas al portaaviones y a rescatar un herido. Entonces, y vos tenías 3, 4 años de como oficial, me refiero. 2. Claro, eras un nuevo, entre muy comillas, nuevo, claro. Y bueno, me dijo que todavía me escuchó y a los... No sé si pasaron 2 meses, me salió una comisión en Francia. Fui a 2 lugares a especializarme como piloto de ataque de helicópteros. Mirá. Y se compraron sistemas de armas para los helicópteros Alouette que estaban recientemente incorporados a la Armada. Se armó la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros. Teníamos 16 Alouette y los sistemas de misiles AS-11 y AS-12. Yo estuve mucho tiempo en Francia especializándome en eso. En la LAT es la aviación ligera del ejército francés. Que la aviación ligera porque son helicópteros, ¿no? Claro. Y todos tipos que habían estado en la guerra de Argelia, unos locos, pero locos, que yo aprendí mucho de esas personalidades, ¿no? Y de acá vinimos, hicimos eso, y al poco tiempo se compraron los helicópteros Sikin, los grandes, se armó la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros. Ahí tuve la oportunidad también de traer esos helicópteros, volé mucho Sikin. Y también volé escuadrillas de aviones, operé en el portaaviones, fui jefe de cubierta de vuelo del portaaviones, volaba Tracker, que era el único que aterrizaba de noche en el portaaviones, helicóptero, en un avión antisubmarino. Y bueno, así se fue desarrollando toda mi vida ahí, y me encontró en el 82, ya no estaba destinado para irme, en noviembre del 81 me salió la designación, a 3 pilotos nos salió la designación de irnos al año siguiente, en marzo o en abril, a Inglaterra, a buscar los helicópteros Sea Lynx, que iban a formar parte de la tercera escuadrilla aeronaval de helicópteros,
que iba a ser una escuadrilla muy particular porque la escuadrilla iba a estar toda embarcada en los destructores, en las MECO 180 y 360 que recién se habían comprado a Alemania. Iba a haber 2 helicópteros por destructor, y yo teóricamente iba a ser ese mi primer comando en el futuro. Ahí Omar se había comprado, estamos hablando del 81, estos aviones los Sea-Lynx a Inglaterra. A Inglaterra. No habían venido los helicópteros allá. Que se iban a sumar a los buques que Argentina estaba adquiriendo de ya habían llegado algunos y que había varios que llegaban. Había helicópteros que iban a venir a bordo de los destructores. Claro, directamente. Era una muy linda comisión y una gran experiencia para nosotros. Bueno, pero después armó la guerra y... por eso yo no tenía ningún... Los 3 que íbamos a Inglaterra, no teníamos en ese momento ningún destino. Estábamos preparando esa comisión. Y ahí en fin de noviembre del 81, el piloto que va designado a la Antártida, en la campaña antártica, se quebró una pierna haciendo un deporte y nos dijeron a los 3 que 2 teníamos que cumplir con la campaña antártica. Yo ya había ido 7 veces a la Antártida, no tenía que ir nunca más a la Antártida. 7 veces. En 7 campañas había estado... En el verano en la Antártida. Inclusive en la única campaña que se hizo en invierno, cuando se recibió el rompehielos Irizar, ahí hicimos una campaña en invierno para probar el buque en condiciones de hielo de tanta profundidad, de mar congelado de tanta profundidad que solamente en el mar de Weddell se logra en invierno. Y bueno, el buque iba a hacer esa campaña antártica en los primeros días de diciembre, iba 18 días a la Antártida y en Navidad entraba en Ushuaia y ahí podíamos hacer cambio de pilotos y la segunda etapa iba a ser de 2 meses. Yo quería ir 18 días y mi compañero Marcelo Miranda, que era el otro, que también quería ir 18 días. Los 2 éramos compañeros de promoción, los 2 nos íbamos a Inglaterra. Y nuestros hijos yo tenía en ese momento 3 hijas mujeres y 3 varones de las mismas edades. Los mandamos a buscar palitos, todos iguales, y un palito más corto. Y cada chico le pedíamos nosotros los chicos, dame este palito, dame. Y que el que sacaba el palito más corto iba 18 días, y el que saca el palito más largo iba 2 meses. Claro. Y yo gané el palito más corto, me fui por 18 días. Se armó la guerra. Yo no bajé nunca del barco, y Marcelo nunca participó de la guerra. Claro, y tampoco viajó. Y ninguno de los 2 fuimos a Inglaterra a buscar nada. Y los ingleses tampoco nos venían, los Sea-Lynx. Quien habla es Omar Buzón, aviador naval. Omar, antes de continuar con la historia, ¿y esos aviones, Argentina los había pagado? Helicópteros me refiero, perdón. ¿Qué pasó al final? No, creo que se anuló la compra, no sé, el tema porque siempre me quedó la duda también lo que pasó con Francia, que Argentina sí había comprado los aviones, los misiles. Los 6 Super y los 5 misiles. Claro, que después nunca nos entregaron. No, los 5 misiles sí. Pero más. Más no. Por eso, porque Argentina había comprado un gran equipamiento. Pero también los franceses se aseguraban que nunca nos habían dado la plaqueta que habilitaba. Sí, claro. Varias cuestiones, pero siempre me quedó la duda Argentina hizo esas compras, después que el tema pasado? En qué quedó eso económicamente, claro. Digamos, o no sé. No sé, eso no. Bien. Omar, y te tocan lo de los 18 días. Vas a embarcarte al Ara Bahía Paraíso para 18 días. Me embarqué cuando el buque pasó ahí por Bahía Blanca, ya me embarqué de entrada, así fuimos a la Antártida y entramos a Ushuaia, pero no entramos a Ushuaia antes. Ahí se cargó material, que era el grupo Alfa, algo por el estilo, nadie sabía bien de qué se trataba. Y así, porque ya evidentemente alguien tenía algunas noticias de algo, y fuimos a hacer fuimos creo que a la base Esperanza, llevábamos una novia, había uno de los que estaba ahí, que había pasado un año en Esperanza, le llevábamos la novia y se iba a casar, que iba a ser el primer casamiento. En la Antártida. Fue el primer casamiento que se hizo en la Antártida. Llevamos a un cura, a un franciscano que iba con sandalias en la Antártida, eso me acuerdo, que era el que los iba a casar, a las familiares de la novia, del novio. Todo eso era todo un tema que se hacía, por Esperanza es la única base que tiene familias. Y el día llegamos y bajamos las cosas y nos íbamos a quedar ahí un par de días
Además íbamos a participar del casamiento y todo, y ahí nos ordenaron irnos a defender a un grupo de argentinos que tenían problemas en las Georgias. El grupo de los obreros de Constantino Davidov. El gobierno británico, ahí comienza toda una disputa diplomática a partir del 20 de marzo. El 23 es el ultimátum. Lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros. Y se ordena al Bahía Paraíso. ¿Dónde estaba? Lo mencionaste, el grupo Alfa, que lo encabezaba Astiz, que va a ir terminando a dar protección, porque en realidad iban a quedarse en las Georgias ellos, pero terminaron yendo a dar... ante la amenaza, creo que había amenaza. Alguno ya infiltrado en esos operarios de Davidov, creo que había alguno. ¿Sospechás eso? ¿O tenés la información, algo? Creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí. No te puedo... No, está bien. En ese momento todo fue muy... Pero después, por los comentarios... Yo lo conozco a Astiz. Astiz es 2 años más chico que yo en la Marina. O sea, y... Me sorprendió encontrármelo ahí en el buque, embarcó ahí en Ushuaia con ese grupo Alfa. Y que bien estaba claro para qué sé yo. Nosotros nos enteramos del tema de la Guerra Malvina el 2 de abril al mediodía por radio. A Georgias nunca había sido. No, a Georgias no, había estado en un lugar más lejos todavía, en la isla Thule, y la isla Thule del sur. Queda mucho más al sur, hacía dos años antes habíamos puesto un observatorio meteorológico ahí. O sea, son 3 grupos de islas que forman parte del conflicto, digamos. Sí. Las Sandwich, las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del sur. Las Sandwich del sur quedan muy lejos, muy lejos. Y en la más grande de ahí, la isla Thule, ahí se puso un observatorio meteorológico sin decirle nada. En el 76. En el 76. Y yo estuve en lo dejamos a Escorihuela, un compañero mío a cargo de ahí, que se le voló toda la casa que habían inventado para que aguantara los vientos de ese lugar. Y vivieron en carpa durante un montón de tiempo. Bueno, yo tengo una malla. Y creo que acá el desarmado de esa factoría abandonada por parte de Davidov fue medio también poner el pie sobre algo que consideramos que es nuestro, ya en el otro grupo. Entonces, como de Thule los ingleses no dijeron nada, yo creo que alguien pensó que acá... Y como antes del 83 creo que había que hacer algo por las Malvinas. Estaba muy en las Fuerzas Armadas, inclusive... hacía mucho tiempo que esa operación Rosario, que había que hacer algo antes de los 150 años de ocupación. Creo que eso marcaba un punto, ¿no? Por lo menos se creía. ¿no? Siempre está en discusión. Siempre estábamos hablando de eso. Claro. ¿no? Y los que hacían la escuela de guerra... para ascender, se practicaban operaciones similares a lo que la Operación Rosario. Claro. Bueno, Anaya tenía planes desde... Yo lo conozco. Bueno, él tenía planes para recuperar Malvinas de casi toda su carrera, no es que fue de repente en el 82 que lo hizo. Había varios. Claro, lo mencioné porque bueno, él puede estar en la toma de decisiones, pero por eso lo mencionaba. Por eso te digo que se hablaba, y había, me acuerdo, 2 oficiales de ejército, tenientes coronel, algo así, que hablamos en la cena, en la Cámara de Oficiales, desde que salimos para hacer la campaña antártica, y ¿qué estás haciendo acá? ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué vas a hacer nada? Claro. No quedaba claro qué estaban haciendo. Claro. O sea, pero yo todas esas cosas después uno empieza... Yo estaba con el helicóptero, abasteciendo las bases antárticas. Sí, obvio. Además, Omar, hay muchas cosas que aún, la verdad, lamentablemente se desconoce. A veces porque no hablaron los protagonistas, otra porque se oculta la información. Bueno, si habrás leído el libro ahí al final, los últimos capítulos. Sí, que quiero llegar sobre eso. Fue el fin de mi carrera. Cuando fue que estuviste, entre comillas, voy a poner, pero para que la gente entienda, como detenido en... No, ¿cómo no? Bueno, sí, pero... porque ya lo vas a contar vos. Ya lo vas a contar vos. Además, le tengo miedo también a agarrarle a la palabra militar, ¿no? Cuando uno dice... a veces pasa que, bueno, cuando hablamos con ustedes, los oficiales, nos corrigen el lenguaje. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, Mar. Tienen que ir a las Georgias a dar protección. De repente vamos para las Georgias. Llegan a las Georgias. ¿Qué descubre el entonces teniente navío
piloto de helicóptero. Y por supuesto, el helicóptero siempre es el Uber del buque, ¿no? Entonces uno va a hacer de todo. Lo primero que se hace es destacar el helicóptero. Y bueno, es apasionante. La Antártida o todas esas zonas son lugares maravillosos, donde el silencio habla, qué sé yo. Pero bueno, ahí vimos la isla más grande de la Georgia, es la isla San Pedro. Y hay dos lugares particulares que son, uno es Grimviken, donde está, para que tengan una idea, nosotros tenemos un instituto enterrico argentino que maneja todo lo que hacemos en la Antártida, que está acá en Cerrito, a una cuadra del Teatro Colón, ¿no? Está, sí. Cerrito al 500, al 600. El equivalente inglés del Instituto Antártico Inglés está en Grimviken, claro, en la Georgia del eso Sur. tienen ahí. Diferencia de conceptos, ¿no? Uh-huh. Ahí están los técnicos, todo lo que tenga que ver con la Antártida inglesa, está ahí. Claro. Y había un grupo de 30 científicos civiles trabajando ahí en Grimviken. Y es un puerto, una ciudad, es como una ciudad pequeña, chiquita, medio abandonada, digamos, pero con vida. Y que tiene hasta un teatro con un piano que funcionaba. Sí, sí. Bueno, para marcar. Y la otra, y Puerto Ley, que es la factoría que estaba desarmando Davidoff. Era una factoría de ballenas abandonada de hace 1000 años, pero también una pequeña ciudad, ¿no? Y bueno, y ahí estaban los grupos estos de argentinos, y nos contaron más o menos cuando yo aterricé ahí, fui con Astiz, lo llevé a Astiz en ese vuelo, el primer vuelo que hicimos, y estuvimos hablando con ellos, hablé con un tal, me acuerdo siempre, Patané, era el capataz, que me dijo que él fue el que hizo la bandera argentina ahí en la Georgia, y que hacía, no sé, unos días, 15 días o una semana, no me acuerdo, 10 días, vino un bote con motor fuera de borda con 4 o 5 militares ingleses y le hicieron arriar la bandera argentina y les pidieron pasaporte y le dieron 48 horas para que se vayan. Pero uno no se puede ir de la Georgia, sino ¿en qué se va a ir? Esa parte que vos recién comentaste, o lo sacan ustedes o lo sacamos nosotros. Claro. La he escuchado por ahí alguna vez, pero tampoco sé si eso. No, bueno, lo cuenta. Eso es la parte diplomática. Lo cuenta Nicanor Costa Méndez, claro, y va y lo presenta a la Junta Militar. Dice, y ahí la Junta termina diciendo, no, enviemos al grupo que ya está en. Pero tampoco fuimos, la orden no era subirlo y llevarnos. Nos quedamos ahí. No, claro. La gente se quedó en Puerto Ley. Nosotros nos quedamos ahí enfrente, el buque, no hay un lugar para amarrar, que un buque como el Bahía Paraíso, el buque se quedaba al garete, digamos, navegaba de noche, así, de día, y el helicóptero todos los días yo hacía vuelos. Un día estoy haciendo un vuelo así de reconocimiento, esto antes del 2 de abril, ¿no? Y en una elevación así veo algo que brilla, me acerco y es un helicóptero inglés. Y al costado 3 o 4 hombres con unos prismáticos grandes así enfocando a Puerto Ley, ahí abajo la factoría abandonada. Y me doy vuelta despacito con el helicóptero así, nos saludamos, bueno, y se subió al helicóptero y se fueron. A la noche nos cruzábamos con el Endurance, buque, hacía lo mismo que el Bahía Paraíso en las bases inglesas, en la Antártida. Y nos saludábamos, buenas noches Endurance, buenas noches Bahía Paraíso. Todo hasta el 2 de abril. El 2 de abril no vimos nunca más al Endurance y nosotros desde ahí se armó a mí me llamaron bueno, yo te empiezo a contar lo de la guerra. Sí. Ahí vamos a lo que va a ser termina siendo el 2 y 3 de abril. Omar Uso nos está contando su historia, también lo ponemos en contexto. Omar, para que vos continúes, el 20 de marzo, ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a repasar, desembarcan los obreros de Constantino Davidoff para desarmar una factoría de balleneras, los británicos protestan, se decide enviar de las Islas Malvinas a los Royal Marine que estaban allí, primero con la idea de Rex Hunt, el entonces ilegítimo gobernador de Malvinas, de desalojar a los obreros.
Desde Londres le dicen, pará, bancá, vamos a tratar de resolverlo. Van pasando los días. Llega Omar junto al Bahía Paraíso para darle protección, entre comillas, a los obreros de Davidoff. Esto que va contando Omar, que se van cruzando con los británicos del Endurance. Y va a llegar el 2 de abril. ¿Cómo te enterás, Omar, lo que pasó en las Islas Malvinas, me refiero? El 2 de abril al mediodía, más o menos, el comandante Ismael García, el comandante del Bahía Paraíso, conectó los altoparlantes a todo el buque y habló. Y nos informó que ese día a la mañana, o en la madrugada de ese día, del 2 de abril, se habían recuperado las Islas Malvinas. Nos informó el fallecimiento de Giaquino, personaje divino, poco más grande que yo, pero muy conocido mío. Y que, bueno, que nos contó, más o menos relató lo que había pasado y que el gobierno se había rendido y que las Malvinas eran nuestras. Todo se festejó, nada más. Y nosotros estábamos ahí, ya te digo, al garete, afuera, los empleados estaban en tierra y nada más. A la noche del 2 de abril, ahí me llama el comandante de buque, ya estaba a bordo del buque estaba el comandante de la Agrupación Naval Antártica, el capitán de navío César Trombetta, que es quien mandaba todas las unidades que estaban participando de la campaña antártica, ¿no? Comandante del conjunto antártico. Su jefe de operaciones, que era el capitán Prado, el capitán García, que era el comandante del Bahía Paraíso, y yo, los tres en el camarote de Trombetta. Y ahí me dice, bueno, mañana vamos a tomar las Islas Georgias. La operación iba a ser hoy, el 2, pero la corbeta Garrico, que trae el personal militar a bordo del Bahía Paraíso por temas del Tratado Antártico, un buque haciendo la campaña antártica no puede tener armamento. No puede tener armamento. Entonces, dice, la corbeta Garrico, por problemas de mal tiempo, se demoró. En lugar de llegar el 2 a la mañana, a la madrugada, va a llegar en la madrugada del 3. Así que la operación la vamos a hacer mañana. Me dice, usted va a ser el comandante del grupo aeronaval embarcado. Éramos 2 helicópteros. Un helicóptero, el Alouette mío, que tiene un helicóptero mediano de 7 plazas, y el Puma de Ejército, que tiene 20 plazas, un helicóptero grande. Como los pilotos de Ejército eran más modernos que yo iba a ser el comandante de esos 2 helicópteros, que se llamó Grupo Aeronaval Embarcado. Y que el helicóptero, el Puma, iba a transportar desde el buque, el Agarrico se iba a amadrinar a nuestro buque, iban a pasar los infantes a nuestro buque, y de acá íbamos a hacer 2 tandas. Eran 40 infantes de marina, los íbamos a llevar en 2 vuelos. Y que yo le iba a dar protección a la operación del Puma, digamos. Yo le iba a marcar el lugar de aterrizaje, me iba para arriba, y el Puma aterrizaba y bajaba a los infantes. Yo me quedaba Todo esto lo pergeñé yo después con los pilotos del Puma. Bueno, me dieron esa orden. ¿Pero estaba artillado? Por eso, cuando me dan todo eso, digo, bueno, señor, yo voy a hacer todo lo posible para que de alguna manera artillar el helicóptero como pueda. Y me dijo, no, le prohíbo, esta es una operación, textuales palabras, esta es una operación política y no militar. Política y no militar. Sí. ¿Eso dijo Trombetta? Ese fue Trombetta. Y digo, está bien. Yo me fui, me junté con mis mecánicos, me junté con los pilotos eran como las 12 de la noche. Y le conté a los pilotos de ejército lo que íbamos a hacer. Bueno, que el Puma, íbamos a ir los 2 juntos, yo iba adelante, él atrás. Yo marcaba el lugar, me iba para arriba, él aterrizaba, bajaba la gente y se volvía al buque a buscar la segunda tanda, y yo me quedaba sobrevolando a los infantes, a ver cómo iban avanzando. Y lo que sí mandé hay una cosa, está en el libro, creo. Me mandé a hacer una protección. Hice despertar al herrero del buque, que hace poco me encontré con él y su familia. Y le dije a mis mecánicos, vayan, antes del herrero, sí, vayan y decirle que me suelde 2. Vino el herrero, acá, estaba durmiendo el tipo, pobre. Le digo, soldame 2 chapas de 3, ahí en el buque hay chapas de buque, ¿sí? Miden 3 milímetros de acero. Le digo, soldá 2, y con esas 2 haceme un respaldo y un asiento de mi asiento.
qué sé yo. ¿Por qué hizo eso? No tengo la menor idea. Pero tenía mucha lógica. Yo lo leí en el libro y lo contás porque en el libro. Sí, pero yo no sé por qué se me ocurrió eso. Dice que el tipo, te voy a decir en francés, me puteó mal. A mi mecánico le dijo. Y mi mecánico le dice, mira, yo no sé por qué te hizo, pero hacéselo porque te va a volver loco hasta que se lo haga. Claro. Y el tipo toda la noche me lo hizo. A la mañana nos dieron, un chaleco antibalas, que no sé de dónde salió, para que nos pongamos. Yo me puse el chaleco antibalas y la verdad que no podía volar con eso, es muy incómodo. Entonces lo doblé en dos y lo puse debajo del almohadón de mi asiento. Tampoco sé por qué lo hice, pero lo hice así. Y así volé 13 horas ese día, porque a las 6 de la mañana tuve que hacer el primer vuelo a llevarle cartas náuticas que la bajé con el guinche, porque la Guerrico no tiene lugar no tiene helipuerto. Yo con un guinche ahí parado en el medio del movimiento del buque, le bajamos una bolsa de plástico con las cartas de navegación para que el buque pudiera entrar a Puerto Leyte, ahí, claro. Porque no tenía, en el apuro que salieron, no tenían cartas de navegación. Así que hice un vuelo hasta allá, hasta donde estaba él, apenas salió el sol Y después me quedé ahí en la cubierta de vuelo y se amadrinaron los dos buques y empezaron los infantes a pasar para allá y viene todo un tema con los infantes. Se enojan cuando lo cuento, pero es la verdad. Venían pobrecitos de 5 días de temporal. Sí, pasarla mal. De pasarla muy mal. Vomitar. Bueno, estaban... Uh-huh. Y venían dos ahí y en la cubierta de vuelo pasan y se iban al hangar ahí, les daban algo de tomar y qué sé yo. Y viene uno con una ametralladora Mac así y el otro atrás con una caja con 10.000 tiros. Y yo digo, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted acá? Y yo, no, el tipo no sabía que... claro, hace 5 días me llevan, me traen, no sé. ¿Eran conscriptos o eran...? No, eran dos cabos. O un cabo y un conscripto, me parece. El cabo llevaba la Mac. Y digo, pero... usted que son infantes de marina en la cubierta de vuelo, desaparezca de la cubierta de vuelo. Sí, señor, sí, señor. No, usted desaparezca, esto se queda acá. Sí, señor. Me dejaron la Mac y los 10.000 tiros. Y le dije al mecánico mío, a Gatti, digo, subí eso ahí atrás, que por ahí... Y la verdad que eso nos salvó la vida, a nosotros y a muchos. Porque después eso fue muy útil. Utilísimo. Pero... eso tampoco, no sé por qué hice esas cosas, qué sé yo. Bueno, me subí al helicóptero después que hice el primer vuelo, a las 6 de la mañana, y me subí. Y me bajé a las 7 de la tarde de ese helicóptero. O sea... Fue un 3 de abril. El 3 de abril. Mucho ritmo. Mucho ritmo, sí. Omar, se hace el primer desembarco de los infantes. Sí. El primero no hubo novedades. Llegamos, bajaron, se volvió el Puma... a buscar la segunda tanda, yo me quedé ahí y la verdad es que yo no vi nada, ¿no? Sobrevolé, no había nada, estaba todo tranquilo, los infantes se iban reuniendo. Entonces me alejo un poco, lo voy a esperar, allá venía el Puma, digo, seguime, y lo corrí para que vaya un poquito más cerca de donde estaban, ya los infantes habían avanzado, entonces lo dejé un poco más cerca de donde estaban en la nueva posición de los infantes. A todos los infantes los hacía el desembarco el helicóptero Puma. Sí, la primera tanda bajaron sin novedad 20. Está bien, pero siempre en el Puma, vos dando protección. Yo daba protección en la primera tanda. Uh-huh. En la segunda lo mismo. Yo iba adelante, estaba, qué sé yo, 50 metros de la costa, sobre el agua bien bajito, y el Puma tras mío acá. Y de repente pasaron muchas cosas en segundos. Pero todo esto que te cuento a partir de ahora, ya te digo, pasó en pocos segundos. Claro. Pero lo primero que ocurrió fue que adelante mío, yo estaba a medio metro del agua. Y ahí un poco adelante, no sé cuántos metros, 10 metros, 15 del helicóptero, una explosión así de agua, se levantó una columna de agua y me tapó el helicóptero de agua, te juro. Que yo todavía, como no se escuchan las explosiones, fue un tiro de mortero que tiraron los ingleses. Y yo todavía pensé, digo, qué tarado, con la experiencia que tengo de helicóptero, yo pensé que me había tragado el agua. La verdad pensé que había estado por mirar afuera
que había entrado al agua de punta, así. Y de repente el agua corre así y yo seguía volando. Y ahí empecé a escuchar los gritos del piloto del Puma, los dos, Villagra y López Leguizamón. Gritaban, los dieron, los caemos. Yo volé mucho Siquín, helicópteros grandes, y ellos decían, los controles están duros, no se pueden durar. Y nosotros hacíamos emergencia de que los controles del helicóptero grande, pesado, se mueven con servomecanismo. O sea, uno no mueve los controles las palas directamente, uno mueve servomecanismos que modifican la actitud de las palas para que el helicóptero avance, mantenga, suba, baje. El Alouette es todo mecánico, todo directo, digamos, como es un helicóptero chico. Claro. En cambio, con el Siquín, esa emergencia que prácticamente se cortan los servos y la verdad que a veces poníamos un pie en el tablero y hacíamos fuerza entre los dos para cambiarle la actitud al helicóptero. Y yo digo, apóyese, pongan los pies en el tablero. Y así zafaron y terminó. Yo, claro, cuando yo di la vuelta, yo vi que el Puma iba medio inclinado así y girando para el lado de afuera, enfrente de Greenviken, y todo lleno, humo y fuego arriba de los motores. Claro, le habían pegado en las mangueras del líquido hidráulico y eso se había prendido. Atrás es una manguera que está a 2000 grados, entonces el líquido hidráulico es inflamable, todo eso se había prendido fuego. Y lo habían ametrallado todo el costado derecho, que ahí fueron los muertos, los heridos, todos de ese lado. Y así, la verdad que hizo una maniobra y se aterrizó, un golpe fuerte, pero quedó derecho. Y yo aterricé atrás. Y ahí veía los piques de las balas. Seguían disparando ustedes. Sí, estábamos más cerca. Y ahí fue que digo que cobra importancia la ametralladora esa. Claro. Porque Guerra me dice, Guerra era mi copiloto, que estaba sentado al lado mío. Pero Guerra era su primera campaña antártica. Tenía 100 horas de helicóptero, pobre. Cada vez que nos vemos recordamos eso. Y me dice, señor, bajo a ayudar. Y yo, sí, andate. Y todavía Gatti, también al mecánico, le dije que, porque para tener menos gente que se arriesgue. Yo no, en el avión no se pueden hacer los controles, o sea que no podía. No tiene ser piloto automático, no tiene nada. Y Gatti me dijo, no, señor, este lugar me lo gané, y acá Gatti que se hizo de todo ese día por mí. Y bueno, y Guerra se baja, sin que yo me dé cuenta y sin decirme nada a mí, se lleva la MAG y los 10.000 tiros. Y se tira ahí al piso, y ahí durante 5 minutos los ingleses no nos tiraron. Yo veía que se acabaron los tiros de los ingleses. Y los dos pilotos de ejército vinieron a hablar conmigo por la ventanilla. Entonces yo digo, mira, lleva a toda la gente de abajo a esa hondonada, que ahí están protegidos, que yo de ahí los voy a sacar, pero de a uno o de a dos, acompañarlos al rebuque. Entonces los hacía, Gatti me los ponía acá atrás, acostados, y yo los iba. Claro, cada vez que iba pasaba lo mismo que en la última aproximación, porque era el único blanco que los tipos tenían. Claro. Pero trataba de ir, pegaba a la montaña, otra vez venía por el rasando el agua. Después vi que había nubes, entonces me metí no se puede volar instrumental en el Alouette, no tiene instrumentos. Pero bueno, a ojo, me metí así, había calculado que eran 18 segundos desde donde estaban los infantes en la hondonada, sí, hasta la costa, más o menos la zona donde estaban los infantes. Entonces yo me metía en la nube, largaba el cronómetro, contaba 17 segundos y me dejaba caer. Y caía y más o menos. Y ahí sí me tiraba, cuando me veía me tiraba. Y bueno, cuentan que hicimos de esos 37 vuelos, llevando de a uno o de a dos. Porque a veces también quería estar liviano, entonces iba al buque a buscarlo, porque había gente que había quedado también infantes en el buque. Me llevaba, en el primer vuelo que volvió al buque, me llevé al Monacit, uno de los chicos que murió. Uh-huh. Y los heridos más graves, siempre de vuelta al buque me llevaba. Trataba de hacer un par de traslados con gente y volver al buque. Salía del buque con la luz de combustible apagada
y se me prendía la luz ahí, yendo más o menos, cargaba a los infantes, volvía yo sabía que tenía unos minutos con combustible, y volvía con la luz prendida. Entonces quería que me cargaran combustible poquito para tener el helicóptero liviano, porque yo iba haciendo pirueta, iba haciendo lo que podía. No digo que iba a las balas, porque no se puede, pero intentaba hacerlo. Pero tomando medidas para que y la verdad intentar que, sí, que no recibió bastantes impactos del helicóptero después. Por ahí me adelanto mucho, pero bueno. Bueno, así pasaron horas, ya te digo, hasta que los ingleses se rindieron. Mientras todo esto pasaba, la corbeta Guerrico se había metido. Es una caleta muy chica, de 500 metros de ancho por lo menos, no más que eso. Y ahí no podía maniobrar, un buque de guerra es muy difícil. Ahí intentó tirar, se le trabaron los cañones. Inició fuego con el cañón trabado, y los ingleses disparaban con todo. Le tiraron con todo. De ahí murió también un suboficial. Un suboficial. Perdió el ojo el guardia marina, no me acuerdo de apellido. Y bueno, yo hablaba un poco con él. Todo esto, hoy te lo cuento tranquilo, pero en ese momento no estaba. Bajé en el medio de todo. Tuve una discusión con el capitán Trombetta cuando bajé al muerto. Enojado, y en el puente hubo una discusión muy grande. Y me fui y realmente quise todo. No fuiste el único que ese día discutió con Trombetta. Pues cuentan que Luna también discutió con Trombetta cuando le dijeron, quédense tranquilo que no va a haber resistencia militar. Astiz también. O sea, todos discutieron con Trombetta ahí. Y estaba muy enojado con Trombetta, todos. Pero bueno. No, está bien, pero yo puedo contar lo que viví yo. Es lo que viviste vos y también está bueno conocer esa parte de la historia. No, después, yo te digo la verdad, cuando todo pasó a la 1 de la mañana más o menos, pasaron varias cosas. O sea, todo lo que te puedo decir de la guerra es lo que te acabo de contar. Eso pasó 37 veces, digamos, 36 veces y de vuelta. 36 vuelos. Hasta que los tipos se rindieron, ya después de ahí, ya todo fue más tranquilo. No me acuerdo si llevamos a 1 o 2 ingleses, al herido inglés lo llevamos en helicóptero, me parece, al buque. Y después los llevamos a los prisioneros en lancha, los llevaron al buque. Eran 20 y pico, 22, 24, no me acuerdo. Ingleses estuvieron detenidos ahí en el Bahía Paraíso. Y después tuvieron reuniones, qué sé yo. Y después se nos ocurrió, le pedí permiso a Ismael García, a eso de las 5 de la tarde, por ahí. Ismael García era el comandante del buque. Bien. De Bahía Paraíso. Es una especie de padre mío en la Marina. Tipo muy querido. Y Ismael me autorizó y me fui con todos los mecánicos míos y los mecánicos de ejército y los pilotos de ejército, y empezamos a desarmar todo lo que se podía del Puma que había quedado ahí. Y no nos llevamos un motor de casualidad, pero llevamos de todo, equipos, instrumentos, todo, porque sabemos de las limitaciones que tenemos de repuestos. Entonces, por lo menos para que sirva para algo. Y el último vuelo ya lo hice, volví. Ya García me trató mal, me dijo que último vuelo y puso rumbo para salir de Georgias, y ya volví de noche prácticamente al último vuelo. Y bueno, y ahí yo he tenido un día muy terrible. Cuando me acomodé, qué sé yo, vino García, el Ismael, el comandante, me vino a buscar. Me dice, vení, vas a ir al camarote yo te voy a acompañar al camarote de Trombetta y le vas a pedir disculpas, porque qué sé yo. Y bueno, sí, yo lo había empujado en el puente, delante de todo. Y había dicho por radio barbaridades, Trombetta, si salgo de esto te mato, qué sé yo, las cosas que dije. Y, bueno, pero nos encontramos ahí y sin decir nada nos dimos un abrazo. A ver, Él me agradeció todo lo que había hecho, qué sé yo. Y me digo, y yo la verdad que durante un montón de tiempo yo interpreté o pensé siempre que Trombetta era un gran vaqueano de la Antártida, un tipo que sabía mucho de la Antártida, muchísimo, pero que la guerra le había quedado grande, ¿no? Y que eso puede pasar, no todo el mundo es capaz. Estas son situaciones tan extremas, la guerra, sí, que eso hace que uno le sacan cosas de adentro que por ahí no las tiene previstas. La reacción que uno va a tener en esos momentos, ni siquiera uno se la imagina.
y tal vez al día siguiente le pase lo mismo y uno actúa totalmente distinto. Porque a veces acá, yo he escuchado críticas que nombraste a uno, bueno, pobrecito, falleció, ¿no? Luna hace un tiempo. Sí. Y bueno, veis en comentarios o de gente que en la guerra que lo han visto, que tiraron un pozo. Pero lo que uno hace no tiene previsto, no quiere decir que uno sea así. El miedo, lo que sé yo, te supera. Eso es lo que ocurre. Y no quiere decir que uno sea esto o sea aquello. No, y además es la toma de decisiones en segundos, ¿no? Segundos, claro. Ahí la responsabilidad de Trombetta sí es él, no va a pasar nada, bueno, ahí hay una responsabilidad como militar. Pero yo le acepté todo, hasta que fui a declarar a la Comisión Radio. Sí, que yo quiero llegar a eso. Ahí porque me cambió la vida a mí. Ahí vamos a llegar a eso porque además también es un lindo aprendizaje. Igual también vuelvo a pasar a hacer mención al libro que escribió Juan Terranova sobre, que es una entrevista larga, varias que te hizo. Todo un invierno, todos los martes de un invierno. Todos los martes de un invierno. Mi casa. Y en serio, porque a veces Juan elogia todos los libros, los autores, bueno, los que me gustan los elogio, obvio, por eso pero Juan tiene la ventaja además de ser muy puntilloso en la información, en la pluma. Tiene una pluma que es maravillosa y se lee muy fácil los libros de Juan. Remo Omar Buzón, antes, durante y después de Malvinas. Omar, para cerrar, así no me consume todo el tiempo y quiero ir a lo que había pasado en el informe Rattenbach, porque después vos continuás desde Río Grande el conflicto. Sí. ¿Algo más que quieras hacer mención de lo que es lo de las Georgias? No, de la Georgia, todo eso ya terminó y bueno, pasó. Te conté que había puesto un blindaje al helicóptero. Eso. Cuando me terminé el día, me fui, me saqué el overol. Primero me saco las botas, tenía medias blancas y me di cuenta que la pierna derecha, la media derecha, estaba toda roja, toda llena. No entendía nada. Y me quiero sacar el overol y atrás del muslo, así de la pierna, estaba todo pegado, cuando me arranqué el overol así me dolió. Rompí un espejito del camarote con el mango del cuchillo así, y con un pedacito de espejo me miraba. Tenía todo el muslo atrás todo cortado, como con chilea así, con tajos. ¿Sí? Y ahí me había sacado todo el día, me había salido sangre y iba toda la bota. Claro. Y ahí vienen los mecánicos. Justo en ese momento Gatti y los mecánicos me vienen, señor, dice, venga al hangar que no va a poder creer lo que pasa. Y bueno, fui al hangar y el helicóptero tenía varios impactos de bala, que por suerte ninguno en lugares. Nunca pudimos saber cuántos, porque había agujeros de entrada y de salida. O sea, agujeros tenía varios. Pero había un tiro de una ametralladora antiaérea de calibre 40 que había entrado por debajo del piso de mi helicóptero, abajo de mi asiento, atravesó el asiento, atravesó los 6 milímetros de acero, el chaleco antibala doblado en dos y todos los pedacitos de plomo estaban, y eso es lo que yo moviéndome me fui cortando la pierna. Claro. O sea, ¿por qué puse eso? ¿No? Te lo cierro con él. Te podría contar mil historias, pero el herrero, hace unos 10 años más o menos, en una reunión que hacemos los tripulantes de Bahía Paraíso anualmente, en Mar del Plata, vino con su familia y con sus hijos, y llorando, dándome un abrazo. Dice que él siempre le cuenta a su familia lo que él me puteó, porque yo le hice hacer eso de noche claro. y él estaba sin dormir. Y dice que él cuando vio el resultado del trabajo que había hecho, dice que no, se pone a llorar, él lo claro, cuenta y llora. Lo entiende por qué lo hizo. Claro. Omar, vamos a ir a la parte del informe de Rattenbach. Esa es la historia de parte de la historia de Omar en Georgia, porque además lo está resaltando, quedan un montón de cuestiones. Pero te propongo lo siguiente, vamos a separar, Nico, ¿te parece? Con la tanda y continuamos hablando con Omar, quien nos visita aquí en el estudio, Remo Omar Buzón. Antes, durante y después de Malvinas es el libro de Juan Terranova, donde cuenta una extensa entrevista que le hizo Juan, su historia. Omar en 1982 era teniente de navío, piloto de la aviación naval. En las Georgias participó en helicóptero
¿cómo se menciona correctamente el helicóptero, Omar? Alouette. Alouette, el helicóptero Alouette allí haciendo las... Golondrina en francés. Golondrina en francés. Estamos aquí en el estudio con Remo Omar Buzón, aviador naval. Nos está contando su historia en las Georgias del Sur, cómo fue ese 3 de abril el combate del 3 de abril, que se habla poco, Omar, del combate del 3 de abril, sobre todo porque nuestros primeros conscriptos que dan la vida en defensa de la patria en la guerra de Malvinas es en las Georgias del Sur, ese 3 de abril, y se habla poco y también es parte importante de conocer. Hace poco la encuentran en YouTube, estuvo aquí Hugo Escobar de Río Negro, contando, él es infante, conscripto, contando su historia en las Georgias del Sur, participó en el primer vuelo, encuentran la entrevista en YouTube, tanto en YouTube de Gráfica como del Observatorio Malvinas UNLA. Omar, fue el bautismo de la aviación argentina, el combate de la Georgia. ¿Cómo? Perdón. Fue el bautismo de fuego de la aviación argentina, el combate de la Georgia. El 2 de abril no hubo combate aéreo. Claro. ¿Entendés? No, está bien. Esa cosa que me ha costado mucho que sea reconocido, pero... No, es importante, no lo había pensado. Así como el Bahía Paraíso, un buque auxiliar, es el buque que más navegó en la guerra de Malvinas, sí. lejos. Y que hizo de todo, porque hizo el combate de la Georgia, la reconquista de la Georgia del Sur, y después hizo el rescate del general Belgrano, y fuimos 4 veces, hicimos 4 viajes desde el territorio argentino de Río Grande o de San Julián, de cualquier lugar, a Malvinas, y estábamos en el medio de la flota inglesa, y venía la Cruz Roja Internacional a pasarnos inspección, a ver si teníamos armamento o víveres para no dejar a los que estaban combatiendo, y hacíamos intercambio de prisioneros, de heridos, con el Uganda. Y en una oportunidad hice un vuelo llevando 100 litros de sangre argentina al Uganda, que se había quedado sin sangre para hacer transfusiones. A los por ingleses. Eso digo, fuimos muy reconocidos por esos temas con ellos. Se convirtió en un buque hospital de primerísima línea el transporte polar Bahía Paraíso. Pero siempre está el tema, ¿viste? Sí. Esos egoísmos estúpidos. La flota de mar y el buque auxiliar, el helicóptero y los aviones de combate. Y les guste o no les guste, el bautismo de fuego de la aviación argentina fue el 3 de abril en la Georgia. Está bueno rescatarlo. Siempre hay algún combatiente que me rescata. Hace poco me habían enseñado, la temporada anterior, que el bautismo de fuego de la artillería antiaérea, el bautismo de fuego, bueno, se sigue aprendiendo y hay que resaltarlo. Está bueno, Omar. Omar, quiero ir a lo que pasó después de la guerra de Malvinas. Breve, 14 de junio. ¿Qué sentiste cuando fue la noticia de la rendición? Un golpe muy duro. Yo los últimos 15 días de la guerra estuve en Río Grande, me había incorporado con la escuadrilla de helicópteros, estábamos preparando una misión que al pasar 4 Alouette con misiles, yo era el tipo que más había tirado misiles en la escuadrilla, me había formado en Francia, o sea que tenía mucha experiencia, y íbamos a llevar con Hércules 4 helicópteros a Malvinas para proteger justamente donde desembarcaron los ingleses, ¿no? Y bueno, eso con el Hércules nunca vino, bueno, eso se suspendió y me quedé los últimos días de la guerra ahí en Río Grande. Y el 14, un lado una sorpresa, una sensación malísima, y después todo el tiempo que vino después, el olvido, de esto no se habla y todo demás. Bueno, a mí como por lo que había hecho en la guerra, como premio así, me salió el pase para el año siguiente, en el 83, para ser jefe de grupo aviación del portaaviones, un puesto para 2 aviadores, es un puesto muy importante. Y ascendí a capitán de corbeta, y mientras tanto, como premio, me pusieron como edecán del almirante, del comandante de aviación naval. Yo había tenido serios problemas con porque planteé que no nos dieron apoyo, que tuvimos un montón de problemas. Yo otras cosas las fui planteando. Hiciste las críticas que viste vos. Y estaba en una posición media intocable porque me
me habían felicitado, me habían condecorado, todo eso. Y yo veía, había cosas que no quería dejar pasar más. Yo era el edecán, entonces me traían la factura del cuadro del certificado de nacimiento del caballo de carrera del almirante, que si yo visaba, lo pagaba la Marina, y su bizarreta, aviador, murió en Río Grande después de que por salvar las bombas de su avión. Aterrizó con nervioso, reventó la cubierta, se eyectó, y el asiento, en lugar de llevarlo a 80 metros y abrirse el paracaídas, lo escupió así arriba de la pista y se desnucó y se murió. Y empezamos a revisar los asientos eyectables. Vimos que el asiento eyectable de su bizarreta estaba vencido desde hacía 5 años. Y revisamos todos los aviones, y todos los aviones tenían los asientos vencidos. Y yo el expediente sobre el que la escuadrilla pedía los cartuchos de asientos eyectables desde hacía 5 años estaban en el cajón del almirante, que yo ahora era el edecán. Entonces, en lugar de firmar el certificado de carrera del bautismo del caballo de carrera del almirante, digo, compremos cartuchos de asiento eyectable, cosas. Claro. Ese concepto lo aplicaba en todos lados. O alguien que me pide autorización porque un avión vaya a hacer adiestramiento instrumental a Córdoba, estamos en Bahía Blanca. Digo, ¿qué pasó? ¿Se rompió el ILS acá? No. Y espera, voy a ver, está el motor, el avión con los motores en marcha, los pilotos, y adentro del avión, un villa de pasajero, adentro del avión una moto. Y yo, ¿y esa moto? No, la moto del hijo del almirante, que como el avión va a hacer adiestramiento a Córdoba, digo, no, anda que te firme la autorización del almirante. Yo digo, yo sé que muchas de esas cosas pasaban, yo nunca tuve acceso a esas cosas, pero después de Malvinas... Lo vivías de otra manera, no podía dejar pasar, claro. Bueno, ese mismo concepto llegó. Yo te conté que a Trombetta yo consideré que era un gran vaquiano de la Antártida, pero que la guerra le quedó grande y bueno, que no hubo mala intención, y bueno, me di un abrazo con el tipo y seguimos la guerra. Pero en la comisión Rattenbach, cuando después de 1 año y pico me llaman a declarar, yo estuve 1 mes pensando, me van a preguntar de todo. Y voy, y cuando me llaman a declarar, antes de entrar, me estuve 1 hora en la sala de espera. Un oficial de aviador naval que había sido su director de la escuela de aviación cuando yo hice el curso, me dice, vení, pibe, vení, que vos sos muy loquito. Dice, mira, acá está tu informe de la guerra de Georgia, 8 hojitas, así 8 carillas. Te pegué a tal hora, lo que hablamos recién, qué sé yo, cosas, con horario, con lo que me podía haber acordado en aquel momento cuando lo escribí. Dice, acá está el informe final de la guerra de Georgia, un bibliorato acá, 800 hojas, 600 hojas. Estrictamente un libro estrictamente secreto y confidencial. Me dice, son 2 guerras distintas. Digo, señor, yo escribí lo que todo el mundo sabe lo que vos hiciste, dice, pero son 2 guerras distintas. Y aparte me están llamando a declarar para que yo cuente mi versión de lo que me pasó en la Georgia, y hay un libro estrictamente secreto y confidencial que ya está escrito, ya está hecho. Y me dice, mira, yo me voy a tomar un café porque todavía falta un poco, y si hay una fotocopiadora y hay hojas, pero yo en 20 minutos vuelvo. Me dejó la puerta abierta. Bueno, claro. Yo fotocopié, no pude leer nada, fotocopié todo eso, me lo guardé, me llaman a declarar, y los 9, eran 3 almirantes, 3 brigadieres, 3 generales, con Rattenbach ahí. Yo conocía uno solo, un solo integrante de ese que había sido profesor mío en la escuela naval. Se pararon todos, me abrazaban, lloraban, me preguntaron a dónde me quería ir de pase, como agregado naval el día de mañana con mi familia, mi hija, de qué cuadros son. Hablamos de cualquier cosa y ni una palabra de la guerra. Y me fui a mi casa, y cuando empecé a leer lo que había fotocopiado, era otra guerra. Trombetta era Napoleón, el informe. Le ordené al helicóptero, Trombetta no me habló nunca en el día del combate, porque yo lo empujé, y yo dije en el puente que nadie me hable, y yo hice todo lo que se me ocurrió. Y no estaban los muertos. A mí lo que más me molestó es no había muertos en la Georgia. ¿Entendés? Y todo estaba todo acomodado para que nadie fuera responsable de nada. ¿Entendés? Y Omar,
vos cuando fuiste al informe Rattenbach, no, o sea, hablaron de otra cosa, no de tu historia. Ya habían escrito la historia. Yo lo fotocopié. Claro, ahí incluyendo tu historia, estaba ahí. No te preguntaron nada. Mis 8 hojitas, por eso el otro me dijo son 2 guerras distintas. Sí, sí. Yo que hablaba de los muertos, hablaba de los tiros, hablaba de la cosa. Bueno, ¿qué pasaba? Había un mensaje, que yo lo tengo acá en esta capa, lo tengo. El mensaje que recibe Trombetta el 2 de abril, que le dice, le ordena tomar las Georgias, recuperar la Georgia, sin causar bajas en el enemigo y sin dañar las instalaciones. Pero le dice que hay 22 infantes de marina inglés en Grimbeek. Trombetta, como por eso digo, el tipo que hizo, como leyó eso, dice, no voy a mandar a estos locos. Entonces a estos locos, a nosotros nos dice que la isla está ocupada por 30 científicos civiles rendidos incondicionalmente. Cuando yo digo artillería de helicóptero, me dice, no, armas no, porque es una operación política y no militar. Claro, el tipo dijo, el gobernador de Malvinas se rindió, estos tipos no van a hacer nada, venimos, lo subimos y lo traemos. Pero no, los ingleses se defendieron, hicieron lo que tienen que hacer. Sí. Hasta que, cuando la corbeta Garrico le salió el primer cañonazo, ahí se rindieron, la bandera blanca y se rindieron. Entonces yo cuando veo el mensaje ese, que Trombetta él sabía que había soldados ingleses en las islas. Yo ahí creo que me volví loco. Ahí agarré, no fui más a trabajar, durante una semana falté a mi puesto de trabajo como decán del almirante, y empecé el punto 1.1 del informe estrictamente secreto, es mentira en mayúscula, por esto, y testigos de esto son estos. Y el 2, y así escribí 700 hojas. Con una maquinita de esas chiquititas, esas Remington, bueno, así escribí. Fui a verlo al almirante, entré mal por la puerta y le tiré lo que había escrito así y le dije, esta es la verdad de la guerra de Georgia, no lo que escribieron. Y me fui, sin saber a dónde me iba. Me fui, me agarré el auto y me fui. De ahí a La Guardia hay 10 cuadras, qué sé yo. Y en La Guardia los oficiales, todos que me conocen. ¿Esto en la base naval de Bahía Blanca era? La base naval de Espora. Cuando iba a salir me dijeron, señor, discúlpeme, pero tenemos orden de detenerlo. Y yo, sí, proceda, no hay problema. Y bueno, y ahí estuve 7 meses. Peleando esto, lo otro, mandé todo a un juez federal. Vino el almirante, me tiró todo lo que yo le mandé al juez federal, me lo tiró en la cama, de mi camarote. Y bueno, me dijo, basta con este tema, basta, vamos a arreglar. Bueno, ahí fue. Los últimos 2 meses me mandaron estaba en la escuela de mecánica, en el 2.º piso, en un camarote. Y ahí fue que vino el almirante y me dijo, no, vamos a parar con este tema. Y me vino con un acta. Yo desde 7 meses que estaba preso. Sí, preso. Y el acta decía que yo retiraba voluntariamente todo lo que había escrito, qué sé yo, que todo eso se metía en un sobre cerrado, el almirante con el anillo, así, con el lacrado, claro. Y que ese sobre no iba a ser abierto en un lapso no menor de 5 años y que iba a ser considerado solamente como historia de la guerra y no para acciones judiciales. Eso yo firmé y a cambio el retiro con el 100% de haber. Cosa que nunca fui a cobrar y cada vez que me mandaba la Armada un telegrama, sueldo acumulado, tanto, 8 meses de capitán de corbetas, y yo mandaba un telegrama que decía, no lo voy a cobrar porque es una coima. Porque ¿Vos respondías así? Sí, y entonces me llamaban y 10 días de arresto, dados por cumplido siempre, por el tiempo transcurrido, qué sé yo, pero 10 días de arresto y 10 días de arresto. Y porque yo, cuando me fui, tenía 23 años de marina, y para poder cobrar el 100% de haber, tendría que tener 30. 23 no me corresponde eso. Acabo de jubilarme en forma civil recién, yo tengo 75 años, me jubilé ahora en mayo, hice el trámite y la Armada tuvo que darme un papel que decía que los fondos acumulados en la caja de qué sé yo, nadie nunca los tocó. Uh-huh. Por eso me reconocieron 22 años de aportes más y me reconocieron 44 años de aporte y que solo tiene en cuenta 42 nada más, porque hasta 42 es el trámite, y como por suerte de los últimos años afuera tengo buenos sueldos y qué sé yo, entonces me dieron una jubilación muy importante.
Pero esta me corresponde, esta me la gané. No, por supuesto, Omar. Y Omar, cuando se hizo público el informe Rattenbach, o la comisión informe Rattenbach... Acuérdense que se hizo público, se fue todo para atrás, se hizo una segunda versión, ¿no? En esa segunda versión, por lo menos, están los muertos. Que fue lo único que a mí me preocupé más por eso que por lo que podía venir después. Porque si uno dice en el informe oficial que acá no murió nadie, después esa gente no es nadie. Claro. ¿Lo leíste después, el que se publicó, el que ahora está en internet? Sí, he leído algunas por partes. arriba. Sí, siguen estando las peripecias de Trombetta, siguen figurando tal cual. Yo en eso no me metí. No, está bien, ya está escrito, además, ya está, eso no pasa nada, no lo vamos a poder cambiar, pero es bueno conocerlo. A mí mucho no me preocupa. A ver, Omar, hay mucha gente que nos escucha que es investigadora, que toma el informe Rattenbach, y es importante que sepa esto. Digo, esa parte de Georgia te dijeron, acá está escrita, y a vos no te entrevistaron, por ejemplo. No. Por eso digo, tiene que quedar. Digo, la gente, los que laburamos militando en esto, investigando, lo tenemos que saber, Omar. Si no, por eso es importante. Por eso te insisto, Omar, bueno, porque Juan algo. Sí, está bien, bueno, pero... Me hizo hablar de eso. Te hizo hablar de eso también. Hablaba de esas cosas. Pero... Y lo que vos escribiste... Por supuesto, la cana mía, la sanción mía, era por haber fotocopiado un informe estrictamente secreto. Y confidencial que estaba en vigor el Código de Justicia Militar, que prohíbe fotocopiar un informe estrictamente secreto y confidencial. Eso más un montón de otras cosas que me empezaron a achacar, a tirarme. Pero que contás acá que te inventaban que robaste una tarjeta de crédito, esas cosas que te inventaban. Y me costó sangre todo eso. Pero hoy yo tengo un trato con la gente, con los oficiales, con los conscriptos de Bahía Paraíso, de hermano, que son los que realmente me conocen, que son los oficiales esos que en la guardia me dijeron, y que yo dije, está bien, lo que tienen que hacer. Tipo que llorando me piden. Que ahí es lo que te quería meter, a lo mejor tal vez de Ismael García. Sí, ahí lo metés, lo de Ismael, y también querías hacer una mención del Belgrano y cerramos con eso, Omar. Bueno, ahí te dejo, Omar. Última pregunta. Del informe que fotocopiaste, ¿te lo guardaste? ¿No lo podés contar? ¿Lo quemaste? Lo tengo. Lo tenés. Omar, querías hacer mención, no te voy a comprometer con eso, ya no, ya a esta altura del partido ya no es ningún compromiso. Bueno. Yo no le debo nada a nadie. En todo caso, te doy la derecha de todo lo que quieras. Bueno, ya está, lo pagué. Claro. Sí, en todo caso, si fuera así. Ya no te fuiste de la Armada, ¿no? Inclusive. Sí, aparte la verdad es que yo no me quería ir. Por eso, te fuiste de la Armada. Lo digo como parte del... Después vi... A mí fue muy bien. Está bien, eso es otra cosa. Eso es otra cuestión. Omar, querías hacer dos menciones, de Ismael y de Belgrano. Una de Ismael porque Ismael es el tipo... El Bahía Paraíso es una tripulación que después de 42 años, todos los años después de la guerra, no te digo el año siguiente, pero el otro, pero desde hace 35 años que nos reunimos en una reunión familiar, una vez por año en algún lugar del país. Todo depende de donde viva uno de los tripulantes, que se encarga de organizar todo y se manejan. Y ese grupo, por lo menos una vez por año, aparte yo tengo un grupo de amigos donde hay muchos de los ex tripulantes que nos juntamos una vez por mes, Juan, pero que seguimos estamos muy, muy integrados, ¿no? Por supuesto que cada vez más aparecen los que se van yendo. Pero todo eso es porque tuvimos un comandante como Ismael García, que fue un padre para todos nosotros, un tipo que conocía nombre, apellido, cómo estaba conformada tu familia, el tipo que vivía hablando con la gente. Te podría contar muchísimas cosas de Ismael, pero te voy a decir algo que él me enseñó, yo me lo grabé cuando me lo dijo, que me dijo, mira, ser un buen tipo es muy fácil, es una pequeña cuota de demagogia cada tanto, y necesitas un favor, necesitas llegar más tarde, sí, qué sé yo. Una pequeña cuota de más. Ser un tipo que muy odiado, terrible HDP, es muchísimo más sencillo. Agarrar lo que está escrito, el reglamento, y bueno, te importa si el tipo tiene problemas. ¿Cumpliste? ¿Viniste a tal hora? No viniste. Chao. ¿Hiciste? No hiciste. Está todo escrito. En la Marina está todo escrito. Así que es una pavada.
Me dice, y ser justo es casi imposible, pero hay que intentarlo. Sabias palabras. Y el tipo era así, era capaz de... Vos fíjate, yo aprendí tanto de eso que yo nunca sancioné a nadie en mi vida en la Armada. Sanción disciplinaria, eso que un tipo se pierde un día, pero he pegado tantas patadas en el culo. ¿Entendés? Y a veces, aún con cripto, un tipo que va a pasarse una animalía, que le tenés que cambiar el bocho, de repente lo agarra porque el tipo se quedó con la billetera del otro en un día, un sábado, lo agarra, yo lo encerraba en la caja de cadena del portaaviones y digo, mira, mañana el buque va a fondear. Hay 2 cajas de cadena. Si el comandante decide, con esta, donde vos estás metido acá adentro, hasta que aparezca la billetera que falta, viste, la cadena del ancla del portaaviones es una licuadora, te va a quedar el pedazo más grande tuyo, va a ser así. Cualquier cosa avisame, digo, yo me voy. A los 3 minutos me llamaba para decirme que la billetera estaba bajo la almohada, aprendí. Claro. Y tipo pedía, y ese tipo, el padre de ese chico, durante años me mandaba damajuana de vino para fin de año, ¿entendés? Porque dice que yo le enseñé a, qué sé yo. Detalles que aprendiste con lo que te enseñó Ismael. De Ismael García. Querías hacer una referencia del Belgrano. Cuando empezaste, presentaste algo, hiciste una hago dedicatoria siempre del programa de radio a uno de nuestros héroes, sí. Bueno, yo te puedo hablar un montón todo el día, si querés te hablo de la guerra, de cosas, de los tiros, de Rattenberg, de lo que vos quieras. Pero no puedo hablar una palabra, puedo hablar, sí, pero me emociona mucho cuando hablo del Belgrano. Lo más duro que me pasó en la guerra fue el rescate de los náufragos del Belgrano. Espantoso. Nosotros trajimos, fuimos el último buque que prendió la búsqueda, encontramos la última balsa a 120 millas del lugar del hundimiento, 15 días después, con 6 hombres. En todas las balsas que había menos de 20, siempre estaban todos muertos. Acá había 20, 30, ahí se salvaban. Y las cosas que he escuchado y que me han pasado, tiramos todos los víveres de la frigorífica al agua y la frigorífica se armó como morgue, metíamos los cuerpos ahí y cuando entramos en Ushuaia, en el muelle había 200 féretros y los mecánicos, los médicos, y nosotros en el hangar del Bahía Paraíso, con termos de agua caliente y pavas, descongelábamos los huesos para no quebrárselos, para acomodarlos adentro de los cajones. Y ahí es cuando no estaba el almirante, no había nadie, éramos nosotros. Cuando después vino un almirante a hablarme, hay almirantes que son muy respetados. Ismael García llegó a vicealmirante. Sí, lo vas a destacar. Pero a los que tenían, los que nos mandaron en la guerra fue lo que es mi tema. Bueno, me emociona. No, está bien, Omar. Es parte de tu historia y gracias también por compartirlas con nosotros. Omar, ya además te vamos a entrevistar, después te comento en otro proyecto que tenemos del Observatorio Malvinas, que es Voces de Malvinas. Ya ahí te vamos a volver a molestar y con profundidad, con tiempo, sin estar mirando reloj. Así podés contar todas estas cosas con detalle. Igual también a quienes nos están escuchando, viendo por YouTube, Remo Omar Buzón, libro que escribió Juan Terranova, antes, durante y después de Malvinas. Parte de lo que contó hoy Omar acá lo encuentran en este librazo de Juan, y lo digo también porque Juan tiene esa facilidad de leer que te comés los libros. Con el Lara Bahía Paraíso me lo comí el libro por una lectura muy fácil. Hace Juan maravillas con la forma de escribir. Omar, un lujo haberte tenido acá, agradecerte por venir hasta aquí. Te vamos a volver a molestar, sabelo. Además me quedan un montón de cuestiones también para conversar. Y Omar, agradecerte por lo que hicieron en 1982, cómo han defendido nuestra nación. Nosotros como pueblo estamos muy orgullosos de lo alto que han dejado la bandera argentina, ustedes allí defendiendo nuestra patria, demostrando que aunque el enemigo es más grande y tiene todo para ganar, no hay que darse por vencido nunca, jamás, y arriesgarse inclusive para salvar al otro, ayudar al otro, como hiciste vos con tu helicóptero. Lo has contado en parte hoy, así que agradecerte por venir, pero sobre todo lo hecho en 1982. Muchas gracias.